nosotros en esta segunda parte del cafecito. Como les había prometido, hablamos de salud mental. Y para mí es un tema que yo asumo con muchísima responsabilidad porque entiendo la necesidad de poder multiplicar mensajes, de poder normalizar incluso que necesitamos hablar de salud mental y de muchísimas cosas que todos podemos estar pasando, o la gran mayoría, y que a veces como que se lo achacamos a otras cosas. Para esta conversación hablamos con la doctora Laura Pou Ottenwalder, que es de la casa, una psiquiatra que habla de salud mental. Y yo creo que la satanización del término psiquiatra, para que nadie me vincule a que yo voy a un psiquiatra, me imagino que ese estigma te arrastra, aunque ahora un poquito más abierto, antes ni decirlo. No, pero igual, lo primero que hacen los pacientes cuando llegan al consultorio es decirme, mira, yo estoy aquí, pero yo no estoy loca. Yo me quedo como que, mira, te digo algo, de 9 de cada 10 pacientes que vienen aquí no están locos. O sea, en el término de lo que conocemos como locura, que hablamos de locura cuando hablamos de pacientes psicóticos con alucinaciones, ese tipo de cosas, pero la mayoría del paciente que va a la consulta de psiquiatría va más bien por depresión o por ansiedad, que son las dos entidades más frecuentes en la población general. Y que, doctora, tan frecuente como la gripe, porque hay evidentemente todo un círculo social que en el que nos envolvemos y que nos lleva a este tipo de situaciones. Pero en muchos casos, yo creo que los que llegan a consulta son los menos. Los que hacen conciencia que necesitan ayuda son los menos. Y cómo hemos de alguna manera rechazado el normalizar que hay padecimientos y que eso también genera muchísimas situaciones. Mira, es un problema muy grande con respecto a los pacientes porque uno les explica que el cerebro es un órgano, igual que cualquier otro órgano. Y que se enferma. Y que se enferma y que necesita medicación. Y a la gente le cuesta mucho, entonces hay que hacerle una comparación. Mire, es como que si usted sufre la presión, tiene que tomar medicación para normalizar su presión arterial y que no le dé un pico de hipertensión y le vaya a dar un infarto. Entonces, realmente hay que hacer esas comparaciones para que el paciente entienda que no es algo como que mágico o misterioso, sino que es algo totalmente científico, esos desequilibrios que pasan a nivel cerebral que pueden ser por múltiples razones. Y yo creo, y aquí me voy a meter hondo, pero lo estoy diciendo con total responsabilidad, que en ese desmeritar el padecimiento, también de alguna manera, o hay muchos discursos abocados a no, tú lo que necesitas es agarrarte de Dios, tú lo que necesitas que no puede no estar lejos de esa realidad. No, la espiritualidad es algo válido como ayuda. Como ayuda, perfectamente, pero cada día se confirma más y está estadísticamente confirmado que es necesario buscar asesoría ayuda profesional, claro que sí. Y evidentemente de ser necesario también la medicación. ¿Es un tema de percepción o estamos viviendo en una generación que es mucho más abierta en torno a las situaciones de salud mental y que está más dirigida también a buscar ayuda? Yo creo que sí, que la gente más joven está más abierta a buscar ayuda y que está más abierta a investigar, a determinar qué cosas no están bien, qué cosas disrumpen su vida y a buscar soluciones. Definitivamente esta es una generación con muchísimo más información al alcance de los dedos y yo creo que asimismo como las redes sociales pueden estar causando impacto negativo, todo tiene su pro y su contra, ¿verdad? También puede estar causando mucho impacto positivo porque la información sobre la salud mental está definitivamente llegando y a la gente le gusta el contenido. O sea, la gente lo lee, claro, lo consume. Doctora, le da sentido a lo que uno está viviendo y que no es algo que me estoy inventando, porque también somos expertos en buscarle otras lógicas a lo que estamos viviendo. Claro. Entonces, es muy probable que, no puedo dormir, tengo insomnio, eso se ha prolongado por semanas, pero no es que es el calor o es la cantidad de trabajo y eso al final de cuentas pues genera en problemas mayores. Claro que sí, es que todo lo que nos rodea nos afecta. Y por ejemplo, en el caso del insomnio que tú dices, del calor y de la cantidad de trabajo, esos ejemplos que pones, sí son válidos, son ejemplos válidos, pero
hay medidas que uno puede tomar, por ejemplo, lo que llamamos los parámetros de higiene del sueño, que pueden mejorar nuestra calidad de sueño, pero si aún haciendo esas cosas no mejora nuestra calidad del sueño, nuestra cantidad de horas de sueño, pues realmente tenemos que buscar una ayudita extra para determinar qué podría ser lo que está causando ese insomnio, porque el insomnio es un síntoma que puede ser primario, que puede venir por sí solo, pero también muchas veces, y yo creo que es la presentación que uno más ve en psiquiatría, es un síntoma que se presenta en depresión, en ansiedad, en trastorno bipolar, en esquizofrenia. Entonces, obviamente, el insomnio es algo que se debe de investigar, si no mejora por sí solo o si permanece en el tiempo. Doctora, en el escenario mediático en el que estamos viviendo y en un contexto reciente, tenemos que hablar de suicidios y suicidios que bueno, pues se vuelven un poquito más reconocidos por la situación que degenera, pero hay otros suicidios que también son un poquito más callados y no dejan de estar ahí y no deja de ser creciente la cantidad de personas que lamentablemente toman esta decisión. ¿Qué tan avanzados estamos en la conciencia sobre estas problemáticas que lo generan? ¿Qué tanto como sociedad estamos haciendo algo para gestionar y generar ayudas a personas que pudieran estar pensando en estos escenarios? Mira, de verdad que aquí minimizan mucho lo que es la intención o los intentos de suicidio. Yo lo veo mucho cuando veo pacientes por emergencia que han tenido 2 y 3 intentos previos y no han tenido logro, y cuando yo los veo finalmente llegan a una clínica con una emergencia en donde hay una emergencia de psiquiatría, cuando finalmente los veo que nunca han tenido un seguimiento de psiquiatría. Entonces, como si tú llegaste al punto máximo que se puede llegar como ser humano en cuanto a una situación de salud mental, nunca te ha visto un especialista de esa área. Entonces es algo que realmente llama la atención. Entonces, claro, el hecho de que la gente lo minimice hace que no busque la ayuda y que eso se prolongue, y realmente uno de los factores de riesgo es un intento previo, porque eso aumenta un 50% que el paciente lo vuelva a intentar y que sea exitoso. Sí, lamentablemente, y es una realidad que estamos viviendo y que lamentablemente cada vez es más frecuente. Pausamos en este momento, pero cuando regresemos continuamos en esta conversación con la doctora Paul Ottenwalder. No se mueva de ahí. Y en esta etapa final del cafecito de hoy tenemos que bueno, yo creo que, doctora, reforzar el mensaje. Dios mío, tantos profesionales, tantas personas dispuestas. Desde el Estado todavía siento que estamos tímidos con la promoción de mayor atención, pero bueno, hay iniciativas que promueven esa atención. Sí, hay líneas abiertas para atención de emergencias, o sea que realmente se está haciendo el trabajo. Que claro, siempre tiene espacio para mejorar y para crecer aún más. En todo esto en que se busca mejorar nuestra ley de salud, nuestra ley que tiene que ver con la asistencia social en términos de salud, se habla mucho de la inclusión de las consultas de psiquiatría, de psicología, sí, que ciertamente representan un presupuesto importante para las familias que tienen que hacer claro, tratamientos prolongados. De alguna manera se habla ya de forma contundente de esta inclusión. ¿Tienen ustedes información de que finalmente se logre? No, realmente yo creo que a nivel de ARS privadas, que serían las que tendrían que ponerse de acuerdo, algunas han hecho acuerdos con ciertas personas en específico, otras están cuando tienen una cobertura ya superior. Por ejemplo, yo tengo muchos pacientes a los cuales se le hace un reembolso de un porcentaje de la consulta, pero formalmente entre la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y las ARS no tengo conocimiento de si hay
algún tipo de negociación. Yo sé que se ha hecho anteriormente y nunca no ha sido fructífero. No, porque realmente el psiquiatra no ve volumen de pacientes por el tipo de trabajo que hace. Entonces, realmente el costo-beneficio no es factible. Y doctora, para cerrar, y en 2 minutos, ¿cuáles son esa sintomatología a la que debemos prestar atención para buscar ayuda profesional, sobre todo en cosas tan cotidianas como ansiedad, insomnios, picos de estrés, depresión? Sí, mira, para una persona que de por sí ya tenga cambios en su estado de ánimo, que tenga cambios en la conducta, o sea, una persona que era siempre muy tranquila, muy pacífica y de repente está agresiva o está agitada, o al revés, una persona que siempre ha sido muy activa y de repente no tiene ganas de nada, no se aísla, no participa en las cosas. Ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. En los estudiantes, los cambios a nivel académico, el aislamiento de sus pares, son cosas que nos dejan saber que es necesaria la ayuda. Cuando hay cambios en el apetito, tanto un aumento como una disminución, que sea importante, que haya pérdida o aumento de peso que se vea, o por ejemplo lo que hablamos del sueño, es importante esas cosas. Esas son cosas que uno debería de decir, mira, hay algo que está pasando, vamos a hacer una evaluación, vamos a ver qué es lo que puede estar pasando y para tomar medidas. Hay pacientes que sencillamente yo les digo, no, mira, con un buen psicólogo, una parte terapéutica, tú vas a estar bien, vas a mejorar. Pero hay otros pacientes que sí necesitan la intervención farmacológica. Y yo sé que mucha gente dice, ay, ¿a dónde voy primero, el psicólogo o el psiquiatra? Un buen psicólogo, si determina en una primera evaluación, una segunda evaluación, que el paciente necesita ser medicado, va a hacer el referimiento a psiquiatría. Y no va a seguir trabajando con ese paciente hasta que ese paciente no vea al psiquiatra. Y lo mismo, si una persona viene a psiquiatría primero, o sea que el orden no altera al final el producto si de lo usted que va se donde quiere. un buen especialista, usted va a llegar a donde tiene que llegar. Entonces, si yo recibo un paciente y necesito medicarlo, eventualmente lo voy a mandar a terapia porque la medicación necesita ese complemento terapéutico de tratamiento. Pero asimismo, si no es un paciente que me corresponde a mí y que correspondería, por ejemplo, a otra especialidad como neurología, como endocrinología, que muchas veces encontramos situaciones endocrinológicas que nos pueden causar cambios de conducta o situaciones neurológicas que pueden causar cambio de conducta, pues se va a hacer el referimiento. No es que uno se va a quedar con ese paciente si no es necesario. Bueno, pues hemos compartido con la doctora Po Otenwalder. Estás en la Clínica Bonilla. Sí, en la Clínica Dr. Bonilla, en la suite 208, en el segundo piso del edificio normal. Vamos a buscar ayuda y normalicemos entre todos, generar también las oportunidades para que otros lo hagan, porque es necesario. Mientras estamos sanos de aquí, podemos estar sanos como sociedad. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias y hasta a aquí ti la por entrega recibirme. del cafecito de hoy, invitándoles a continuar con la programación de Teleuniverso.